Apreciados estudiantes, Dios les bendiga. Una alegría saludarles nuevamente en la oportunidad de iniciar nuestra nueva semana de estudios de este curso tan precioso que estamos llevando, Teología Sistemática 4. En el contexto de las actividades para esta semana, donde vamos a estar estudiando la apologética de los milagros, yo quiero presentarles el tema Los milagros a la luz de la Biblia. Los milagros a la luz de la Biblia. Y quiero iniciar con una breve reflexión bíblica que he titulado Experimentando un milagro, basada en el libro de Éxodo capítulo 16, y se refiere a la ocasión en que Dios proveyó el maná en el desierto. La palabra maná viene de una expresión hebrea, de una pregunta que hicieron los israelitas cuando Dios les proveyó en medio de aquella crisis donde no tenían alimento. Dios les proveyó ese alimento tan especial. Entonces ellos se preguntaron, ¿qué es esto? Y de esa expresión hebrea, de allí viene la palabra maná. Entonces vemos que cada mañana los israelitas recogían ese maná fresco que Dios les proveía, ¿no? La provisión era una provisión diaria y no podían recoger más de lo que iban a necesitar para consumir durante ese día. El maná, dice la palabra del Señor, que era una hojuela redonda, muy pequeña, y su sabor era como de una hojuela de miel. Ahora bien, los israelitas se involucraban como pueblo para recoger ese maná. Cada quien participaba en la recolección y juntaban y luego se distribuía. La palabra del Señor dice que precisamente la distribución del maná provisto por Dios daba para la necesidad de cada uno, lo que era justo para la necesidad de cada uno. Por esto es que San Pablo cita este pasaje en 2 Corintios capítulo 8, capítulo 9, cuando habla de la recolección de la ofrenda para los santos en Jerusalén, debido a la situación que se presentó en los tiempos primitivos de la gran hambre que vino sobre toda Judea. Pablo tuvo la iniciativa de recoger una ofrenda para los hermanos de Jerusalén entre las iglesias gentiles. Entonces Pablo hace la comparación, ¿no? Que así como allá en el desierto, pueblo de Israel, lo que todos recogían fue lo necesario para todos. A ninguno le sobró, ni a ninguno le faltó, porque Dios tuvo cuidado de su pueblo y obró, ¿verdad?, en aquella ocasión a través de ellos. Igual, Pablo hacía la comparación con respecto a la necesidad de los creyentes, ¿no?, de su tiempo, y cómo el compartir para la necesidad podía hacer esa provisión. Nosotros podemos convertirnos en instrumento de Dios para una provisión milagrosa a aquellos que se encuentran en necesidad. Es la enseñanza que presenta el apóstol. Pero también se puede comparar el caso de la multiplicación de los panes por parte de nuestro Señor Jesucristo allí en los evangelios. También se puede comparar con el milagro de provisión del maná en el desierto. Y el evangelista Mateo narra la ocasión cuando el Señor multiplicó los panes. A ver, 5 panes y 2 peces, y fueron multiplicados para alimentar a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, dice. Y después que hubo aquella
gloriosa multiplicación de los panes, dice que sobraron 12 cestas llenas de panes. Mire cómo es la gracia de Dios maravillosa para proveer al ser humano para todas sus necesidades. Ahora, la instrucción de Dios para los israelitas era que recogieran solamente para lo necesario del día, ¿no? Y que Él iba a proveerles diariamente. Dice la palabra del Señor que durante 40 años el Señor les envió aquella provisión del maná. En la mañana les proveía el maná y en la tarde les proveía carne a través de las codornices que aparecían también en las tardes. Mire cómo Dios cuidó de su pueblo durante todo ese tiempo. Pero algunos incrédulos al principio, cuando el milagro comenzó a operarse, dice que recogieron más, guardaron, escondieron. Entonces, lo que habían escondido crió gusanos y hedió. Y quedaron ellos delatados, quedaron en evidencia debido a su incredulidad a la promesa de Dios. Y el día sexto, ya como venía el séptimo día, que era un día de consagración a Dios, el sabbat, el día de reposo, entonces Dios proveyó el doble de lo que necesitaba, ¿no? Entonces ese día, con el mismo tiempo y el mismo esfuerzo, obtuvieron el doble del resultado, es decir, hubo maná suficiente para guardar para el día séptimo. Y no sucedió el caso de criar gusanos ni heder, porque era una intervención sobrenatural de Dios, ¿no? Entonces, ante aquella provisión doble del día sexto, los príncipes, los líderes de Israel vinieron a informar a Moisés de ese sorprendente resultado. Y Moisés dijo, esto es de lo que Dios estaba hablando. Qué maravilloso nuestro Señor, ¿no? Como honraron el mandamiento de Dios, Dios les dio una provisión doble el día sexto. Y esto nos habla de cuando ponemos nuestra confianza en el Señor y honramos su palabra, Dios obra de manera maravillosa. Gloria al Señor. Este milagro de provisión, Dios lo repite una y otra vez en la vida de sus hijos. Si yo les contara, amados hermanos, la provisión que Dios ha hecho para mi vida y mi familia a lo largo de más de 30 años de ministerio y en diferentes lugares, cómo ha sido tan maravillosa esa provisión, todos los casos de visto la intervención sobrenatural, la intervención de Dios para una provisión, pues me faltaría el tiempo, el espacio para contar todas esas maravillosas historias de provisión de Dios para nuestra familia ministerial. Y estoy seguro que ustedes también han experimentado la provisión del Señor de muchas maneras. Cuando obedecemos la palabra del Señor, la palabra de Dios, no yendo más allá de lo que honra a Dios, más allá de lo que honra a Dios, entonces Dios honra su palabra, Dios honra su promesa. Él bendice nuestra obediencia y provee el milagro. Y les pregunto a cada uno de ustedes, ¿tiene en este momento alguna situación imposible que se vea como imposible en su vida, en su familia? Es necesario que confiemos en la palabra del Señor, que tenemos un Dios maravilloso, un Dios todopoderoso que cuida de sus hijos y que provee para todas nuestras necesidades. Porque a veces, en medio de estas situaciones difíciles, en medio de los imposibles de la vida, nos arropa la ansiedad. La ansiedad echa su manto sobre nosotros y no nos permite contemplar
la gloria de Dios. Y es necesario que escuchemos el llamado del apóstol Pedro cuando dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Todos nuestros problemas, todas nuestras necesidades, debemos ponerlas a los pies del Señor, a los pies de la cruz. Y nuestro Señor, que es amoroso y compasivo, siempre tiene cuidado de sus hijos. Pensamos que una situación es imposible, pues puede ser imposible, pero hasta que Dios se involucra. Cuando Dios se involucra, se termina la imposibilidad. Pablo habla a los Efesios y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Nos dice el apóstol que Dios obra o tiene el poder suficiente para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Gloria al Señor. Y en esa confianza debemos movernos, ¿no? En esa maravillosa confianza. Vamos a mirar ahora un poquito, definir lo que es un milagro. ¿Qué es un milagro? La palabra milagro se define como un hecho cuya causa escapa a la razón del hombre. Así lo define el diccionario pequeño Larousse. Un hecho cuya causa escapa a la razón del hombre. Una actividad inusual de Dios en nuestra vida. Sucesos antinaturales que solo pueden ser acreditados a lo divino. Cada milagro es algo asombroso e impactante. Y pregunto nuevamente, ¿alguna vez has experimentado un milagro? Si eres un hijo de Dios, estoy seguro que sí, y quizás muchos milagros. A todos nos encantaría experimentar tantos milagros como Dios los permita en nuestra vida. También vamos a mirar, mis queridos hermanos, lo que es la terminología bíblica. Solamente a dar un vistazo a la terminología bíblica sobre los milagros. En el Antiguo Testamento se usan varias palabras. Entonces esas palabras siempre se refieren a un hecho sobrenatural. Está la palabra mofek, el hebreo mofek, que significa algo extraordinario. También se usa en el sentido de una señal, símbolo o prodigio. Está el hebreo hebura, que significa acto de poder. Se refiere a los actos o a los hechos poderosos de Dios en la vida de Israel. Está el término hedulok, significa hazañas. El término niflaok, que significa maravillas, lo que suscita admiración. Y el hebreo maasek, que significa o habla de las acciones de Dios. Y en el Nuevo Testamento tenemos básicamente los siguientes términos. Hay tres términos que son muy comunes, aparecen mucho en el Nuevo Testamento para referirse a los milagros, que es el dinamis, erga y semeia. Esos términos se refieren a milagros, se refieren a la acción de Dios percibida por el hombre. También está el término taumasía, aquello que provoca admiración. El griego endoxa, que significa cosas gloriosas. Paradoxa, que significa maravillas. Megaleia, que significa hazañas.
y energía, que habla de operaciones o poderes. Estos términos se usan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento para referirse a las intervenciones sobrenaturales, intervenciones milagrosas, a las maravillas que hace Dios. Vamos a mirar también lo que es la historicidad de los relatos de milagros del Nuevo Testamento, porque a través de la historia los críticos han esgrimido un argumento de que no tenemos testigos confiables de los milagros del Nuevo Testamento, todo lo que fue la crítica bíblica, ¿no? La crítica literaria y textual de los escritos del Nuevo Testamento esgrimió este argumento de que los testimonios de esos relatos de milagros no eran confiables. Y así que equiparan los relatos del Nuevo Testamento con los relatos antiguos de milagros entre judíos, griegos y romanos, que también hubo intervenciones milagrosas o hubo eventos extraordinarios en la vida de muchos personajes judíos, griegos y romanos, ¿no? Contemporáneos también a la época del Nuevo Testamento y aún desde la antigüedad, ¿no? Desde antes de la época de los primeros cristianos. Y algunos de esos personajes, como en el caso de uno llamado Apolonio de Tiana, ¿no? Apolonio de Tiana, quien vivió en Capadocia y él vivió, pues, nace Apolonio de Tiana probablemente 3 o 4 años antes de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, así que fue contemporáneo, ¿no? Pero según la historia fue un hombre, un filósofo, también matemático, pitagórico, que hizo milagros, ¿no? Tuvo una vida extraordinaria, pero él era un hombre idólatra y hizo su vida mayormente en los templos idolátricos griegos, mayormente en el templo de un dios llamado Esculapio. Pero según la historia de su vida, pues hizo también milagros. Ahora, los milagros de Apolonio de Tiana fueron registrados fundamentalmente por un escritor llamado Filóstrato de Atenas, quien escribió la vida de Apolonio de Tiana, pero eso lo hizo él en el siglo tercero después de Cristo. Así que estamos hablando de casi 3 siglos después de la existencia de Apolonio de Tiana, que se escriben las historias de su vida. Lo que quiero decir y lo que se estudia, ¿no? Es que no se pueden comparar los relatos de milagros del Nuevo Testamento con estos relatos de milagros en el mundo pagano, porque estas historias de estos personajes del mundo pagano se escribieron muchos años después de su existencia, aún siglos después. Es diferente lo que sucede con los escritos del Nuevo Testamento y con los testimonios, ¿no? De los que dan los escritores del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Josefo, historiador judío, habla de Jesús como un sabio que hizo maravillas. O sea que tenemos el relato de Josefo sobre los milagros de Jesús también, ¿no? Y en el caso de los escritores del Nuevo Testamento, pues podemos decir que fueron testigos presenciales, ¿no? De aquellas cosas que narran. Por ejemplo, en el caso de los escritos de los evangelios, sabemos que los evangelios aparecieron en el primer siglo de la era cristiana. Se piensa que
quizá antes del año 70 después de Cristo, ya habían aparecido los cuatro evangelios, ¿no? Y cada uno de esos escritores, cada uno de esos siervos que hablan de los milagros de Jesús, fueron contemporáneos, ¿no? Como sabemos, fueron apóstoles. Bueno, en el caso de Marcos y Lucas, fueron subsecuentes, pero fueron contemporáneos, ¿no? A la época. Así que estamos hablando de testigos confiables. Tenemos el caso también de los relatos de milagros en el libro de Hechos y en las epístolas. Está, por poner algunos ejemplos, ¿no? Está el caso de Hechos en el capítulo 20 de Hechos, donde se habla de el milagro de la resurrección de Eutico, que el joven que mientras Pablo estaba disertando largamente en aquella oportunidad, cuando se despedía de la iglesia, y dice que como Pablo disertaba largamente, este joven, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso, ¿no? Cayó. Y bueno, Pablo inmediatamente descendió, se echó sobre él, oró, y dice la palabra que llevaron al joven vivo, es decir, recuperó la vida, porque una persona le vieron como muerto, testifica la palabra que estaba muerto, ¿no? Pero luego entonces le llevan vivo nuevamente, una persona que cae desde el tercer piso y que no le suceda nada, ¿no? Es por la misericordia, la intervención sobrenatural de Dios. Tenemos el caso también de los relatos de Lucas, en Hechos capítulo 28, versículos 8 al 10, cuando habla de las curaciones en la isla de Malta, ¿no? Durante el naufragio del apóstol Pablo y los compañeros. Entonces dice que en aquella isla donde llegaron, allí había muchos enfermos, ¿no? Comenzando por el padre del principal de ahí de la isla, el hombre principal, sería como el gobernante de esa isla, gran isla en el Mediterráneo. Y entonces dice que eh, fue curado, el padre de este hombre fue curado de una disentería, una gran fiebre y disentería, y luego todos los nativos traían a sus enfermos y eran sanados, ¿no? Se vieron grandes milagros allí, y ese relato lo está haciendo Lucas, que es un testigo presencial de los eventos, lo escribe el libro de los Hechos. Tenemos también el testimonio de Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 2, cuando habla de su experiencia personal de haber sido trasladado al tercer cielo, ¿no? Entonces él narra esa experiencia personal, ¿no? Entonces la narra pues en la misma época en que sucedió, y es el mismo que está experimentando el milagro quien narra aquellos. Tenemos el testimonio también de Pablo cuando escribe a los Gálatas, Gálatas 3:5, él habla de las maravillas que Dios hizo, ¿no? En medio de los hermanos de Galacia. Entonces vemos que hay ese testimonio confiable de los primeros testigos, y también de los que fueron instrumentos de Dios para la operación de esas maravillas, de esos eventos sobrenaturales. Tenemos también la referencia de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, cuando Pedro habla de cómo ellos fueron testigos, él y los apóstoles fueron testigos de la gloria de Dios, en el caso de la transfiguración del Señor, ¿no? Que se narra en los evangelios. Entonces Pedro dice que él estaba presente allí cuando sucedió aquel evento tan maravilloso. Entonces no se puede comparar, ¿no? La vida, los relatos de milagros que hay en el mundo pagano, que se dieron antes de Cristo y después de Cristo, y a través de la historia, porque generalmente fueron registrados esas historias mucho tiempo después, ¿no?
Y, por ejemplo, en el caso de Apolonio de Tiana, el registro de Filóstrato de Atenas se dice que él era como para contradecir, ¿no? O para poner un paralelo a los milagros de Jesús desde el campo pagano y decir pues que en el campo pagano también sucedieron aquellos milagros, ¿no? O sucedían milagros también. Entonces, para concluir esta pequeña introducción al tema de los milagros en la Biblia, y que ya ustedes van a tener la oportunidad esta semana de estudiar una serie de materiales que les van a dar un fundamento importante para la apologética cristiana con respecto a los milagros, yo quiero presentarles una breve teología bíblica de milagros. Podemos esbozar esta teología bíblica de milagros partiendo del mensaje de Jesús a Juan el Bautista, algo que aparece en Mateo y en Lucas, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Cuando Juan el Bautista desde la cárcel mandó a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir o tenían que esperar a otro, refiriéndose al Mesías o al Salvador prometido, ¿no? Es allí donde dice la palabra del Señor que en aquella misma hora, pues Jesús obró muchos milagros en presencia de aquellos discípulos de Juan y entonces les mandó eh, a dar un mensaje muy puntual, ¿no? Muy puntual para Juan. Y se encuentra entonces allí en Mateo capítulo 11, Mateo 11 y el versículo 5, ¿no? 4 y 5 dice, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Esta referencia es una cita que hace Jesús de Isaías capítulo 35 y capítulo 61, donde el profeta anunciaba las maravillas que haría el Mesías, el Salvador, en medio de su pueblo. Así que el contexto de este pasaje tiene que ver con la restauración final. Lo que Jesús está diciendo, el mensaje que le está enviando a dar a Juan el Bautista es que sus milagros atestiguaban la llegada del reino de Dios. Los milagros demuestran la presencia del reino de Dios. Los milagros acompañan la predicación del Evangelio y así ha sido a través de toda la historia cristiana hasta el día de hoy. Dios sigue haciendo milagros. Los milagros también demuestran el carácter de Dios. Un Dios bondadoso, un Dios compasivo que se interesa en las necesidades de los seres humanos. Los milagros también son una confirmación de la promesa de consumación del reino. La palabra de Dios dice que en la consumación del reino de Dios dice que ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de sus hijos y llegaremos a esa vida plena, a esa vida de perfección, disfrute de todas esas maravillas que Dios ha prometido, de lo que significa una vida de perfección absoluta. Ahora bien, para concluir, debo decir que hay algo más profundo que los milagros. Es el mensaje de la cruz.
el mensaje de redención y la salvación del ser humano. Porque un milagro puede referir a algo material, ¿no? A una curación, una enfermedad. Recordemos cuando los discípulos fueron enviados por diferentes lugares a predicar el evangelio del reino, y Dios acompañó la predicación con señales, ¿no? Y ellos vinieron maravillados porque le dijeron al Señor: Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre, son hechas maravillas. Y Jesús les dijo: no os regocijéis de esto, sino de que vuestro nombre estén inscritos en los cielos. Entonces hay algo más profundo, más importante que los milagros, y es el mensaje de la cruz. Eso significa también que en medio del sufrimiento humano, en medio del dolor, en medio de las adversidades, Dios sigue obrando, Dios nos sigue acompañando, y Dios está dispuesto a intervenir milagrosamente a favor de sus hijos. Debemos creer plenamente y debemos estar preparados también para hablar de la sobrenaturalidad de Dios, de la intervención poderosa de Dios en los días actuales en medio de la humanidad, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos, que tengan una semana de mucha bendición en el estudio.